Bueno, está bueno. Como decía, la idea es dar una seguidilla de charlas de seguridad de muchos temas. Algunos tienen un poquito que ver entre ellos, otros no tanto. Algunos más específicos orientados a Rails y otros que son un poquito más generales, como el que dijo que va a dar Augusto en la próxima de End-to-End Encryption. Eh, la idea surgió un poquito porque tuve la entrevista para un proyecto acá en Loop que una de las preguntas era en torno a cómo manejábamos el tema de la seguridad nosotros y qué ataques conocía, y fueron mucho por ese lado. Entonces tipo se me ocurrió como investigar un poco el tema y capaz que generar estas charlas. Voy a subir después, no me acuerdo si ya lo subimos, la lista con los temas, y obviamente cualquier persona que quiera agarrar alguno es libre de hacerlo. No precisa saber. Yo tampoco no tenía mucha idea de SQL Injection, que lo que voy a dar ahora, y me puse a investigarlo y ya por lo menos como para tener una idea de qué es y cómo prevenirlo hasta cierto punto. Y ya. Bueno, lo que voy a hablar yo es SQL Injection en Rails. SQL Injection es un ataque que básicamente permite a un hacker o un atacante ejecutar código SQL que no estaba previsto por los programadores, ¿no? Pero es un código que se ejecuta de forma furtiva, ¿no? Normalmente se da por el input en algún field, texto o algún campo que el usuario tenga acceso. Generalmente se da ya sea por esa vía, y lo que genera es que se ejecuten básicamente en la base de datos queries que no deberían ejecutarse. Es muy amplio el tema. Dependiendo de la base de datos, el código que se puede ejecutar varía. Dependiendo del lenguaje de programación que uses, el framework también varía, qué es lo que puedes hacer y qué no. Investigando un poco, basándome en esta página que me pasó Augusto, en Rails no es un problema tan grave lo de SQL Injection. En general está bastante bien protegido, pero de todas formas sí hay métodos que son vulnerables a este tipo de ataques, que hay que tener en cuenta. Pero en general no es algo que no es de los más peligrosos para Rails, pero que sepan que esto tiene muchas patas. En todos los lenguajes esto cambia, y dependiendo de la base de datos también cambia qué tan peligroso es y qué se puede ejecutar. Por ejemplo, MySQL tiene un montón de funciones que con este tipo de ataques se ejecutan y pueden hacer bastante daño. SQLite, que es lo que voy a hacer ahora, muchas funciones las tiene y varía mucho en ese sentido. ¿Y en qué se trata? Básicamente voy a dar varios ejemplos ahora. Ustedes me trancan cualquier cosa si no entienden, pero para explicarles un poquito, creé un proyecto acá, bastante sencillo, que tiene usuarios y órdenes, y vamos a intentar básicamente utilizar este ataque. Tiene un par de endpoints nomás. Había hecho más, pero al final decidí resumirlo en estos dos porque el resto era muy parecido. Que es un método de login y un método de show. Y el ataque, o sea, lo que voy a intentar hacer es loguearme utilizando Postgres. Voy a intentar loguearme con un usuario y una password incorrecta, utilizando este ataque. ¿Alguien nunca había escuchado? Me olvidé preguntar esto. ¿Alguien nunca ha escuchado este tipo de ataque de SQL Injection? Pregunto. Yo había escuchado, pero no estaba tan al tanto exactamente de qué Ah, implicaba. ah. Así voy, si veo que tanto me meto en la explicación. Igual es bastante sencillo tampoco. La idea es que acá vamos a pegarle al endpoint de login. Vamos a intentar, para loguearse básicamente tenemos un nombre y una password. La base de datos ha cargado varios usuarios y está corriendo, si mal no recuerdo. Sí. Vamos a intentar utilizar este ataque para loguearnos. Primero voy a hacer un intento normal para que hagamos algo. Vamos a ver la query que se ejecuta. Hago un request normal. Si vengo al servidor, van a ver que esto es lo que se ejecuta. Esta query, select users from users where name igual al campo name y password igual al campo password. Acá vemos ground password y ground name, que son los que tengo acá adentro. La idea ahora es romper esta query, es decir, agregar una query nueva, cambiarla, modificarla. Obviamente esta query está hardcodeada, está codificada acá. Yo voy a cambiarla ligeramente utilizando este ataque. ¿Cómo se puede hacer?
Voy a hacerlo y después lo explico más o menos cómo funciona. Puedo hacer esto, por ejemplo. Ven que la primera no retornó nada, acá en Postman. No retornó nada porque no me lo vi. O sea, si estoy logueado, me retorna el usuario. Voy a agregarle esto acá a la query y voy a aplicar enviar. Creo que lo algo para. Ahí. Ahí, como ven, agregando esto que agrega acá, me acaba de retornar usuarios, cuando no debería, o sea, acabo de ingresar. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hice esto y se ejecutó esto? Me retornó todos los usuarios. Lo que pasó acá es que este es el string que yo agregué, y lo que pasó fue que al agregar esta comilla acá, si vemos la query que se ejecutó en SQL, cerré el campo name. Y después, esto se interpoló en el string, cerró el campo name en vez de colocar lo que yo puse en el campo, y después esto lo puso por fuera de la query de rates, el or igual 1. Entonces, al final la query que hizo, y estos últimos dos guiones, que es el comentario en SQL, comentaron todo el resto de la query, o sea, la comparación con el password. Lo que pasó acá es que al final la query se transformó en un where name igual vacío o 1, que 1 en SQL se evalúa como true. ¿Y qué hizo? Al evaluar 1 como true, y esta condición no se dio, y había un or en el medio, me devolvió toda la tabla de usuarios, que es lo que tengo acá. Entonces, con esta comilla lo que hice yo fue cerrar la query hasta name, y después agregué este comando SQL, y con estos dos guiones comenté el pago, comenté esto. O sea, básicamente, si yo vengo al código acá, agregué yo acá unas comillas para que esto quedara comentado, agregué el or acá, puse un 1, cerré y hice así. Entonces todo esto básicamente se comenta. Todo esto deja de tener importancia. O sea, al final la query lo que queda es esto. Entonces, esto básicamente pasa porque nos hace un escape de los caracteres. Cuando vos tenés, y voy a explicarlo capaz que en Atom es más fácil. Cuando vos tenés una consulta, por ejemplo, select algo de algo, una tabla cualquiera, where, por ejemplo, name igual, cuando se empieza a interpretar esto, si yo coloco, por ejemplo, acá en name una comilla y empiezo a escribir, vieron que tiene un color diferente. Ya cuando se lee el código SQL no se sabe interpretar si esto está dentro de username o está separado. En este caso se lee como que estuviera afuera. No se sabe, tiene un nombre eso que creo que es ambiguo. Para el intérprete es ambiguo, entonces se ejecuta como si estuviera por fuera. Por eso vos, al poder cerrar esto, podés después agregar código. Es lo que está pasando ahí en Rails. Normalmente, la forma de solucionarlo es hacer un escape, o hacer escape de los strings. ¿Qué significa esto? Hacer que el intérprete entienda cuándo es comillas y cuándo son strings internos, o sea, cuándo es un string que está pasando y cuándo es una comilla para cerrar. Y eso normalmente se hace tanto agregando como los back, la barra para atrás, que ahora no la puedo hacer acá porque no me acuerdo cómo era, pero está. Hay varias formas de hacer el escape de las comillas. En Rails, Rails lo hace automático eso, o sea, pero no en todos los métodos, y no de todas las formas. Lo hace automático cuando le pasas un hash al where, por ejemplo.
no cuando le pasas el string pelado así. Por ejemplo, si yo hago ahora lo mismo, esto mismo, lo voy a cambiar y le voy a agregar, lo voy a hacer de otra forma, voy a pasarle se lo paso así. Si por ejemplo se lo paso así, no debería tener más efecto el ataque porque ahí va. Ya hace el escape del string raise automáticamente. Lo mismo pasa cuando usas o pasas hash, para pasar un hash, por ejemplo, en el find by, por ejemplo, ID, cuando pasas un hash, y lo mismo cuando pasas un array. Raise va a hacer automáticamente el escape de ese tipo de caracteres como las comillas. No son todos los métodos, pero los métodos que son vulnerables son el where y el find normalmente. Son los que son vulnerables a este ataque cuando se le pasa un string interpolado, o sea, cuando se le pasa el string de esta forma. Hay que tener en cuenta que muchas veces el find by no tenés que usarlo porque usarlo directamente. Hay otros métodos que por detrás usan el where, por ejemplo. Que en realidad acá yo lo dije mal. El find by, por ejemplo, no es que este método, o sea, el método en sí es vulnerable porque dentro del find by hay un where ejecutándose. Y el where es el que es vulnerable a este tipo de ataques. Pasa con muchos, con otros, por ejemplo, acá lo borré, pero hay un ejemplo con delete all que también pasa porque internamente es un where. Entonces, todos los que usan where normalmente tienen esta deficiencia. Acá le voy a dejar después una página que tiene una lista de todos los métodos. El ataque es siempre igual, como lo hice de esa forma. O sea, siempre el problema es cuando interpolas parámetros. Y la forma de solucionarlo es normalmente pasando un hash o pasando un array. Y de esa forma Rails automáticamente hace el escape de las comillas. Y no sé si tienen alguna pregunta. Me enredé bastante explicando algunas cosas, pero está. No, creo que se entendió bastante bien. La verdad que tipo, intentando dar un poco más, pero Rails es bastante seguro en este sentido. O sea, no, por fuera de la interpolación de strings de esta forma, no hay mucha otra forma de hacer ataques SQL. El resto de métodos hace el escape del string. En otros lenguajes es un poquito más complicado. Bien, o sea que en caso en el que estés vulnerable es más bien en situaciones en las que vos estés haciendo consultas directas con un where. O sea, no son tanto los casos en los que estás expuesto, ¿no? No, o sea, acuérdate que en este caso usamos params y estoy yo enviando lo de Postman, pero vos pudiste haber ejecutado un where en el modelo que en realidad está leyendo un campo text que se guardó en la base de datos, que el usuario guardó hace un tiempo, y ahí adentro de casualidad había una consulta SQL, pues el usuario lo puso. Entonces, siempre que uses el where, el problema es cuando haces interpolación en string, cuando usas la interpolación, ese es básicamente. Ahí es cuando no haces el escape. Y sí, Claro. tipo, lo único que tener en cuenta es que no tiene por qué ser un input directo del usuario en el momento, sino que puede ser que el usuario haya guardado eso hace mucho en un campo text y está en la base de datos ya ahí quieto. Y en el día que se ejecuta el código ese. Pero sí, o sea, el problema es la interpolación y ese con el where específicamente y métodos que usan el where internamente. ¿Hay alguna excepción, creo, de algún método más? Igual el ataque siempre es igual, pero ya les digo, les voy a dejar la web ahí, que pueden revisar el RAID 5 y RAID 6. Ahí va. Tremendo.
¿No hay más preguntas? Termino acá de compartir. Santa